horror, espanto. Es que últimamente se han empeñado en convertirse en ejecutores simplemente más perversos, más enfermos mentales. En Quintana Roo, un decapitado, pero eso es casi nada, aparte de todo lo demás. En Cancún, Quintana Roo, un crimen que Marcos Hipólito va a describir y que podría aparecer entre las crónicas más espantosas de una época. Y estamos viviendo eso. A ver, Marcos Hipólito, ¿qué dice tu relato? Pues es impresionante, Héctor, y esto supera por mucho la ficción a cualquier película de horror. Y lo que más puede estremecer es que esos sicarios, los verdugos, muchas veces hacen eso con su víctima estando vivos. Esto ocurrió en Cancún, Quintana Roo, a unos metros del cruce de las avenidas Nichupté y del Bosque. No es la zona turística, pero es la zona habitacional donde viven quienes trabajan en la zona turística. Y fue terrible porque lo encontraron trabajadores cuando se dirigían hacia su centro de labores, que de pronto en la banqueta veas el cuerpo desnudo y decapitado de un hombre, sentado en la banqueta recargado en una malla ciclónica, pero su cabeza desollada, o sea, sin el cuero cabelludo ni piel en el rostro, estaba entre sus piernas y además sus verdugos le colocaron sus genitales amputados en su boca. Y ahí mismo en la malla ciclónica donde estaba recargado, dejaron una manta con un narcomensaje que dice: Víctor Manuel Olivas, eres el siguiente, síguele jugando, apoyando a los Jaliscos, te va a llevar a ti junto con todos tus arrastrados, se les olvida que viven aquí los perros. Esto va para todos que sigan apoyando a las Jaliscas. Esto les va a pasar, llámense gobierno o gente civil. Ya después llegaron policías de todas las corporaciones, pero ni rastro de quienes lo ejecutaron y lo fueron a colocar de esa manera en plena vía pública. ¿Cuál es el superlativo de sanguinario? Pues, a ver, déjame pensar, está muy difícil. Es que esto supera eso. Sí, pero deja lo sanguinario, la crueldad, la bestialidad del hecho, revela mentes muy enfermas que están proliferando en todo el país y que nos empujan a una situación, una solución de violencia extrema. Porque no es solo la crueldad, necesitas un lugar para hacer esto. Salpica un montón de sangre, grita un montón al que estás arrancándole la piel. No es una labor de 5 minutos. Te debió de llevar por lo menos 1 hora. En lo que agonizó, en lo que se desangró, el salpicadero, los elementos que necesitaste. Quiere decir que tienen instalaciones, conocimiento, tiempo, paciencia, como si estuvieran haciendo barbacoa. Sí, porque hay que agregar el sufrimiento, la tortura, los excesos a que los someten para que digan todo lo que saben y poder ir abriéndose camino hacia la siguiente ejecución. José Raúl Villarreal, de 60 años, en el Estado de México. Me parece aberrante que un programa de entretenimiento tan conocido para muchas familias se dedique a decir noticias de tanta brutalidad. Es aberrante ver a un señor parado hablar de sangre y brutalidad, teniendo tantos temas que sirven para distraer a la gente y pasar un buen rato. Es lo mismo que hace el programa de la noche. Solo se dedican a la nota roja. A ver, permítame. Mire, José Raúl Villarreal, estamos hablando de que el ejército de aquí en adelante va a realizar el papel de la policía, porque la policía no ha podido controlar esta situación. ¿Eso es importante?
sobre todo cuando acabamos de oír ese relato de Marcos Hipólito. Casi nos convence de que entre el ejército y la marina en funciones de policía, porque ya estamos a un punto de salvajismo que nos parece que solo ellos pueden limitar esa acción. Y de lo que tanto se quejan muchas personas que hablan de que los medios solo sirven para distraer de la cruda realidad a la población. Eso tratamos de evitarlo aquí. Aquí desde luego informamos lo que ocurre y cuando hay algo importante pero agradable, pues también lo mencionamos y abundamos sobre eso. Es una revista informativa, pero desgraciadamente no podemos suprimir los hechos que nos preocupan y que merecen nuestra atención para que se encuentre la solución de esos problemas. Si es una revista informativa, ¿dónde está la aberración? Mala aplicación. Además, no se trata de un hecho cualquiera. Estaba yo pensando, acabo de leer un artículo sobre los personajes más crueles de la historia de la humanidad. Pedro el Cruel, Elizabeth El empalador, te vas a acordar otra vez. También, Vlad Tepes, del que quieran. Pero no había yo oído algo tan cruel como esto. O sea, eso ya es una noticia en sí misma, porque esto sucede en nuestro país. Estamos hablando que estamos rivalizando ya con los personajes más crueles de la historia. Entonces, ¿cómo no se va a analizar en un noticiero algo tan relevante, desgraciadamente tan relevante? Pues tiene que abordarse ese tema. Ahí les va otra. Ayer en Ciudad Altamirano, un cortejo fúnebre. Aquí Marcos Hipólito había informado que el día anterior un hombre importante en una región había sido muerto al mismo tiempo que su caballo, Sí. por la forma tan brutal en que le dispararon. Bueno, ese cortejo fúnebre se dio en Ciudad Altamirano. Escuchen lo que pasó en el desfile de los dolientes, en donde mucha gente va con toda solemnidad y hasta elevando oraciones por el difunto. Escuchen a Marcos Hipólito lo que pasó. Sí, Héctor, pues terrible, porque nadie imaginó que en pleno cortejo fúnebre se fuera a dar un ataque a tiros, y menos el saldo. 3 muertos, entre ellos un hermano del difunto. Entonces, para esa familia es una verdadera tragedia. El día anterior matan a uno que iba en su caballo participando en el desfile por la Feria del Oro en Coyuca de Catalán, y tanto Coyuca de Catalán como Ciudad Altamirano pertenecen a la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero. Esto ocurrió ayer por la tarde, como a las 5, no en despoblado. Fue sobre una avenida principal de Ciudad Altamirano, la avenida 18 de marzo, justo enfrente de la preparatoria 8 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Iba el cortejo, incluso varios iban a caballo, porque al que mataron antier miércoles, Sergio Pineda Almazán, era ganadero y veterinario. En eso iban cuando de pronto los balazos. Sujetos armados dispararon contra los dolientes. El primero en ser alcanzado por los proyectiles fue el también veterinario Jesús Pineda Almazán, hermano del difunto. Iba a caballo, al recibir los impactos de bala cae al piso, sus familiares lo suben a una camioneta, se lo llevan rápidamente a una clínica cercana, pero llegó muerto. Las personas que acompañaban el cortejo fúnebre rumbo al panteón corrieron en todas direcciones, pero a 2 también los alcanzaron las balas. Uno de ellos, llamado Juan, quien también iba a caballo, cayó muerto al cruce con la avenida Ejército Mexicano, impactos de bala en la cabeza y en el pecho. Y el tercero, una imagen impactante, porque justo en la entrada a la preparatoria 8 quedó el cadáver de un hombre llamado Iván, que también era veterinario. Y pues algo
terrible para la familia. ¿Cómo continúas el cortejo que finalmente pues va a ir el difunto rumbo al panteón si durante eso mataron a 3? ¿Qué quiere? ¿Que no digamos esto? ¿Que lo ocultemos? ¿Que lo disimulemos? Es la realidad. Es lo que estamos sufriendo. Porque ahorita son ellos. Más tarde pueden ser nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros conocidos. Sí, y nos acercamos a un periodo de decisiones, de elección nuestras autoridades, y necesitamos oír de ellos qué van a hacer, qué piensan hacer. Si nomás aguantar la tormenta hasta que se acabe o atacar el problema de raíz. ¿Por qué esta persona no querrá oír esas noticias? ¿Porque no le interesa, porque no le preocupa o porque tiene miedo? No les interesa, Manelik, porque no están en su entorno, no están en su colonia. Están en el entorno de todos. Sí, pero para él no. Él piensa que mientras en su casa, fíjate, en su casa, adentro de su casa esté bien, los demás que se fastidien. Que se ponga a ver películas del santo. Donde ahí sí ganan los buenos. Sí, para que se entretenga. Pero se alejará de la verdad que estamos viviendo, de la estremecedora tragedia en que estamos imbuidos todos los habitantes de este país. Pues entonces ya es doble tragedia. La tragedia que estamos viviendo y la gente que no quiere ver la tragedia. Vamos a estar frente a una nueva medida sui generis para combatir el crimen, que va a ser la intervención legal del ejército. Y para saber si esto funciona o no funciona, tenemos que conocer cómo estábamos antes y cuáles van a ser los resultados de esta nueva medida. Si no los abordamos, si no nos damos cuenta de la situación actual, no tenemos forma de conocer la efectividad de esta nueva medida, por ejemplo. A mí me gustaría saber la opinión del ombudsman, el director de Derechos Humanos, de este doble o triple asesinato, primero de el caballista, el veterinario que participaba en un desfile ecuestre, después de su hermano en el funeral. ¿Qué opina de eso? ¿Tiene opinión? ¿Tiene alguna opinión? No. No, carece de opinión, no dice nada, ¿verdad? No comment. Lo repudiamos, dicen siempre. Ya ves que hay unas playeras con este Homero Simpson que dice no opinion. No, además, ¿o qué propuestas tienen para contrarrestar crímenes de este grado? Porque también el del periodista de Veracruz, en el festival de su hijo de Navidad, o sea, dices, ¿cómo puedes imaginarte? Es que ese es el problema, ya no hay escrúpulos, ya no hay esa ética, si es que alguna vez la tuvieron, en donde no mataban niños, no mataban mujeres, respetaban un hospital, una iglesia, una escuela. Ahora no. Ya no hay nada que los detengan. Y lo que vemos es que el sadismo va en aumento en todos los actos que hacen para ejemplificar o para sembrar terror en la gente. Y es que aunque no lo crean, técnicamente solo viola derechos humanos el Estado. ¿Cómo? Un criminal no viola derechos humanos, comete un delito, pero no viola derechos humanos porque por definición solo el Estado viola derechos humanos. Viene la siguiente pregunta. ¿Viola derechos el Estado al enfrentar este tipo de criminalidad con todas sus fuerzas? Es obligación. Claro que no, es obligación. Esther Hernández Domínguez, 69 años, en Ciudad Neza. Este programa y Club Nocturno dicen las notas tal y como son. Y en su programa, además, se desmenuzan y analizan y nos ayudan a cuidarnos, a prevenirnos, a estar conscientes de lo que nos pasa. María de los Ángeles, poblano. Acá en Morelos siguen las decapitaciones, los asesinatos, los calcinados. Son el pan de cada día. Pero ya las autoridades y noticieros no lo dicen. ¿Ya les obligarían a no dar la nota?
Hernán López López, 48 años, de la Álvaro Obregón. Este programa ha tenido éxito durante muchos años por ser tan versátil. Hablan de muchas cosas. A la persona que se quejó de él porque dan tanta información violenta, le sugiero ser positiva y que disfrute de todo el contenido del programa. Si fuera una sola línea la que siguieran, sería muy aburrido. Hay que estar informados. Quizás a ella le funcione ver caricaturas o leer el TV y novelas o cosas que no le angustien.